Bueno, hoy día vamos a hablar del control financiero para emprendedores, el flujo de caja y un poquito de presupuesto. Mañana vamos a complementar el tema de presupuesto. Hoy día nos vamos a enfocar más en flujo de caja. Solamente vamos a tocar a nivel conceptual el presupuesto, pero mañana lo hacemos con un ejercicio, así que no se preocupen. Y vamos a conceptualizar también qué va dentro de los dos y por qué se relacionan. Bueno, para los que recién se conectan, mi nombre es Mayra Zúñiga. Yo soy un contador público colegiado. Tengo aproximadamente 8 años de experiencia en finanzas. Soy contadora, si bien, pero también tengo especialidades en finanzas, en tributación, en NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y me especializo mucho en planificación, control, planeamiento financiero, diseño de áreas financieras, entre otras cosas. Actualmente soy fundadora de mi ONG, que es Warmi Guayna, en donde también ahora estamos creciendo y hay un miembro importante ahora que se llama Alberto, que de hecho van a verlo mañana un ratito, que es el experto digital. Alberto es una alianza importante porque si bien yo trabajo con más de 20 profesores, que son profesionales que ocupan su tiempo libre en dar clases en aras de mejorar la educación financiera en Perú. Esta alianza con él es importante porque tratamos de digitalizar todos los materiales para que ustedes puedan replicarlo rápidamente desde sus negocios y con eso no quede esta clase solamente en teoría, ¿no? Sino se vaya a la práctica absoluta. Por si acaso aquí están mis datos. El correo al que se comunicarían sería este, warmiguaina@gmail.com. Mi WhatsApp es este. No se preocupen si me demoro un poquito en contestar, igual los voy a contestar. Estamos en una reestructuración de página web, así que pronto se las pasaré. El programa de hoy día se va a dirigir en estos temas: en control financiero, en flujo de caja, en presupuestos, en métodos para el control financiero, implementación y seguimiento. O sea, una vez que yo ya creé mi flujo de caja, estoy teniendo metas financieras y tengo un buen presupuesto, ¿cómo lo implemento o cómo lo sigo implementando para el siguiente año y cómo hago factible este seguimiento ante los cambios y sobre todo ante los riesgos? Primero me gusta empezar con un dato relevante. 78% de los emprendedores no conoce de temas financieros, pero no quiere decir que no sepan finanzas, sino que no conocen de temas financieros a profundidad media. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una empresa, necesito un mínimo de conocimiento en finanzas para no ser parte de esta estadística. Algo relevante para este tema es que muchos me dicen que delegan todo su contador, que tienen 5 años con el mismo contador, y yo les hago la pregunta: ¿en qué momento lo auditaron? ¿En qué momento le revisaste la información? Y muchos me dicen, ¿pero por qué? Si yo estoy teniendo ingresos. Porque no sabes si mañana o pasado puede generar una alianza, no sabes si después de una semana, 2 meses, 2 años, te toca solicitar un préstamo para que tu negocio crezca o incluso sobreviva, como pasó en la pandemia. Por ello es relevante conocer un poco de temas financieros. Así que los felicito por unirse a esta clase y a todos los talleres de Ruta Digital. Solo el 20% sobrevive por problemas financieros, eso es verdad. Lo que pasa es que tenemos este dato que no solamente es de Perú, lamentablemente, sino de Latinoamérica, y que muchos emprendedores no pueden dirigir su empresa o no continúan con su empresa después de 2, 3 años. Es por ello que es relevante ver los problemas del momento. ¿Se puede anticipar? Por supuesto que sí. Entonces, empezamos hablando del control financiero. El control financiero es un componente crítico porque muchos emprendedores a menudo operan con recursos limitados. Es decir, si yo empecé esta empresa con 1.000 soles, con 5.000 soles, espero no perder esa cantidad de dinero. Entonces, lo ideal sería llevar a cabo este plan solamente usando los 5.000 soles, ¿no? Entonces, esta etapa del control financiero marca una diferencia entre triunfo y fracaso. Esta es la etapa inicial relevante. Escucho un ruido, no sé si alguien tiene el micro prendido de repente. Por favor, si me pueden ayudar con eso. Bueno,
Una, Mayra, por favor, puedes encender tu micrófono. Ahí les he muteado todo. Listo. hola, Ahora ahora sí te sí, escucho. perfecto. Una etapa relevante a la hora de hablar de control financiero es el ciclo de planificación financiera. Hablamos de maximización de recursos. ¿Qué significa? Asignar fondos de manera eficiente. Por ejemplo, si yo sé que tengo 5.000 soles, no le puedo destinar 5.000 soles a comprarme una maquinaria, ¿no? Necesito destinarle un 30%, un 40% si es mi core business, y lo adicional tengo que empezar a pensar cómo voy a tener un sueldo yo, cómo va a tener un sueldo mi partner, qué gastos adicionales puedo tener. Entonces, maximización de recursos es asignar fondos de manera eficiente. Otro punto relevante es la toma de decisiones informadas, ¿no? Para esto sirve el flujo de caja, una herramienta sencilla donde puedo ver ingresos y egresos todos los días, si es posible, que sería lo ideal, porque podría tomar decisiones día a día. Para tomar una decisión financiera necesito un estado económico actual. Para ello, puedo fijarme en un flujo de caja, en un estado de cuenta, en un estado financiero o el flujo de caja, que a mí me parece la herramienta más sencilla donde pueden ver ingresos y egresos y cómo lo cuadran con su estado de cuenta, por ejemplo, del banco. Otro punto relevante es la estabilidad y sostenibilidad. Mantener la estabilidad financiera en el tiempo significa sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo yo voy a tomar decisiones y, por ejemplo, si tengo un flujo de caja positivo, voy a tomar decisiones dedicadas a la inversión. Pero si tengo un flujo de caja negativo, que no está mal, tener un flujo de caja negativo, tener estados financieros negativos, no está mal. Incluso si tengo pérdida, tampoco está mal. Recuerden que todo es en base a estrategias. Y finalmente, atracción de inversionistas y financiamiento. Lo que pasa es que si yo tengo estados financieros que estén al día, por ejemplo, no ha llegado mi momento de tener estados financieros todavía, necesito mostrar alguna data, porque yo puedo decirle, al final del mes, yo me estoy llevando liquidez, yo estoy teniendo un resultado positivo, pero necesito poder demostrarlo. Entonces, es relevante tener credibilidad, riesgo, para parecer meramente atractivos. ¿Credibilidad qué quiere decir? Que si me buscan en una central de riesgo, yo estoy en verde. ¿Cómo lo sé? Buscar centrales de riesgo, por si acaso, es gratis. Muchos tienen una vista en Sentinel, en Equifax, que es gratis. Así se enteran muchos que tienen préstamos o que de repente tenían una factura pequeña y no se enteran hasta que la ven, o incluso esto puede efectuar problemas para cuando quieran pedir un préstamo directo, ya sea como empresa, porque recuerden que cuando piden un préstamo, evalúan a la empresa, pero si la empresa es muy joven, es decir, menos de 3 años, ¿a quiénes tienen que evaluar adicionalmente? Al gerente general, al representante o de repente a los directores que estén implicados, es decir, a la cabeza. Ok, vamos a hablar de flujo de caja. Es mi herramienta favorita cuando hablamos de emprendedores. Este es un ejemplo de flujo de caja simple. Como les mencioné, vamos a verlo en imagen, pero no se preocupen que al final lo vemos en un ejercicio. Y mañana y hoy día también les reparto materiales sobre este tema para que tengan la macro directa que lo jale desde un estado de cuenta y tengan esta visualización directa todos los días, que es lo que debería pasar. ¿Cómo inicia un flujo de caja? Tengo un saldo inicial, que es con lo que empecé el año. Ya sea, por ejemplo, si es mi segundo año de empresa, entonces sería mi último saldo de diciembre. Tengo ingresos, por ejemplo, ya sé que voy a vender 20.000, pero he cerrado un trato donde en junio y en mayo esto va a aumentar, y entonces tengo una gráfica que me va señalando que esto está bien, ¿no? Porque imagínense que voy viendo que en junio no se está cumpliendo esta proyección y de repente llego a los 11.000, entonces ya me voy generando una alerta. Tengo cobro a clientes, que es lo que, por ejemplo, si tengo un negocio de servicios, necesito cobrarle a clientes adicionalmente a las ventas. Tengo, o por ejemplo, estos clientes que me debían un saldo, que tengan un trato de unos 30, 60, 90 días.
Obviamente este ratio y esta escala siempre va a ser fluctuante, así que no debería ser punto focal, no que no prestar atención, sino no debería ser punto focal para una preocupación y una alerta como si como si lo es ventas. También tenemos otros ingresos, por ejemplo, una venta que no esperaba de una maquinaria que puede ser antigua. No sé si hasta el momento alguien tiene consultas. Me avisan, por favor, porque no estoy viendo consultas. En cuanto a egresos, generalmente van a estar mis servicios. Bueno, el tiempo ideal para cualquier negocio en cuanto a flujo de caja debería ser de por lo menos 3 años si vas a hablar de un proyecto, porque con un proyecto, sobre todo si es sector tecnología, que es un sector que está en boga, entonces necesito medir de acuerdo a cómo va el sector en Perú. Ya, yo sé que el sector tecnología está súper bien, ok, pero ¿cómo sé si vale la pena meterse en un negocio? También te ayuda un flujo de caja porque puedes medir cuánto es la expectativa que tú tienes en cuanto al ingreso, los egresos comunes que vas a tener en cuanto a servicios y obviamente los egresos que vas a tener que no son fijos, ya sea que estés pensando, porque cuando uno empieza un negocio, empieza con estas ideas de alquilo una oficina, ¿es necesario? De repente solo tengo un negocio digital. Empiezo con alquilando una oficina, ok, es factible, lo necesito. Pero necesito que esté en Miraflores, necesito que esté en Surco, necesito que esté en una avenida principal. Ojo con ese punto porque el tema podría ser que pueda ser muy costoso y no estoy midiendo bien mi capacidad en ese momento, ¿no? Entonces, más o menos va este color. ¿Por qué lo pongo de otro color? Porque esto siempre debería ser lineal unos gastos fijos, o sea, no puede ser que de agua se dispare completamente porque quiere decir que algo no salió bien. En Internet, bueno, depende de la cantidad de usuarios que ustedes tengan. Un pago de alquiler también debería ser fijo. En cuanto a este color que es más diferente, un color azul oscuro, casi celeste oscuro, tengo una compra de mercadería. Entonces, ¿para qué me ayuda un flujo de caja? Porque puedo ir estimando en enero, febrero, marzo, abril, voy comprando lo mismo, pero de repente en julio decido comprar más mercadería porque entiendo y se comprende que puedo hacerlo, no porque hoy día decida comprar más mercadería o porque alguien me mencionó que necesitaba más mercadería, ¿no? No funciona así. Por eso esto es estrategia financiera. Compro más mercadería porque, por ejemplo, ese mes yo empecé a cobrar un poco más. Como cobré un poco más, es factible que yo invierta en más mercadería y por ello ya puedo empezar a obtener más ganancias. Entonces, también empiezo a revisar que tengo un pago de planilla, pero si mi negocio va a crecer en julio o en diciembre, que es una campaña para muchos, que es fuerte, entonces voy revisando y voy estimando que puedo contratar más personal aquí, entonces esto va a ir subiendo también. Proveedores. El tema de proveedores es un tema de también una estrategia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir midiendo a sus proveedores actuales y ir estimando también con otros proveedores. No necesariamente el que esté más barato, pero empezar a generar una alianza, ¿no? Oye, ¿me puedes disminuir el precio si hacemos un contrato de 3 meses? Que es lo que yo hago con mis clientes a veces. Pago de publicidad. Bueno, esto no es completamente necesario de acuerdo a su tipo de negocio o si están haciendo un negocio digital de repente, pero muchos invierten ahora en advertising, pero ahora también con el tema de las redes sociales, si están iniciando algo de cero y no tienen de repente el presupuesto destinado para publicidad, algo que puede ayudar bastante ahora es el tema de OpenAI, el ChatGPT, que puede incluso hacer estos banners de anuncios para redes sociales y capaz de empezar por ahí hasta que los asesore un experto en marketing o publicidad, ¿no? Ya, vamos a leer unas preguntas que ahora sí he visto que están haciendo. Bueno, Mario, el punto para empezar un flujo debería ser 3 años para que puedas estudiar si te conviene, por ejemplo, meterte a ese negocio, si te conviene esa franquicia o si te conviene meterte con más socios, si necesitas que ese proyecto destine un capital semilla que pueda ser relevante para el inicio del negocio, si puedes cubrirlo con capital propio, un funding.
Si necesitas de repente participar con con otros partners para que puedan llevarse contigo esta franquicia. Ahora, una empresa que ha empezado este año, perfecto, porque Sandra, tú tendrías el punto cero, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste este año? Tú no tienes nada de pasado, perfecto. Empiezas con tu estado de cuenta, con tu extracto bancario que te manda el banco. Ese saldo inicial con el primer saldo que depositaste, ese es tu saldo inicial. Y ese va a ser tu movimiento mensual. Sí, claro, el flujo de caja es puro efectivo, ¿no? Si tú quieres, podrías agregarle una línea de cobros que obviamente no está relacionada con el efectivo directo. ¿Por qué? Porque el flujo de caja es una herramienta que ve ingresos y egresos directos. Entonces, si yo sé que voy a estimar recibir, aquí empieza, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en marzo. A partir de abril, si bien estamos hablando solo de dinero, ya puedo generar una pequeña proyección. Pero sí, debería ser puro efectivo. Si quieres, puedes estimarlo, como te comento, a partir de abril y decir, estoy seguro o tengo cierta certeza o generalmente un contrato que me permite revisar que esto va a pasar, cierta acción, y de paso te vas anticipando a lo que no vaya pasando. Sí, a nivel de cobro puede ser a 30 días, ¿no? O sea, si tú tienes facturas ya se cerraron, a nivel de flujo es algo que va a suceder sí o sí, porque imagínate que no suceda, tú puedes generar un protesto a las centrales de riesgo diciendo que ese cliente no te está pagando. El ingreso por venta puede ser, por ejemplo, la inicial o adelanto por pago de un producto. Sí, claro que sí. Puede ser la venta, puede ser un adelanto, pero yo te sugeriría no colocar el monto total, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que voy a vender algo a 10.000, tu ingreso por venta deberías poner lo que te pagaron hoy, porque te tienen que haber dado un adelanto, que sea 2.000, y ir colocando en marzo, por ejemplo, si es a 30 días, lo restante, no los 8.000. En marzo ya me voy preguntando, ¿recibí estos 8.000? Si no, lo vuelvo a poner en abril y en mayo. Y cuando llega junio, voy diciendo, estos 3 meses no me pagó. ¿Cuánto me afecta que no me haya pagado? O si no, necesito un préstamo, porque ese sí, por ejemplo, es una alerta. Este flujo de caja es mensual, como para que tengan una visión amplia, pero si pueden hacer un flujo de caja diario, que es para la herramienta con la que termina esta clase, sería genial, porque día a día la toma de decisiones puede ser factible en cualquier momento. Yo no sé si en una semana, que de repente no sea fin de mes, podría ser que llegue un potencial cliente y me solicite tener un crédito a 60 días. Y como es un cliente tan grande, no lo puedo perder. Entonces el flujo de caja me ayuda a estimar si necesito un préstamo para poder cubrir a este cliente. Y empiezo a estimar y a generar proyecciones, que es muy relevante. Sigan con sus preguntas, por favor. Entonces, no se preocupen que les reitero que este material se los voy a pasar a los de Ruta Digital y me imagino que se los harán llegar. Y los Excel, y estas figuras que están dentro también, pero la herramienta más importante viene al final, que es lo que jala con una macro de proyecciones para que puedan tener un flujo que sea más especial, más fino. Entonces, cuando hablamos de flujo de caja, hablamos de movimiento de dinero, como me decían algunos. Yo sugeriría que en el peor de los casos, que de repente no tengan quien lo llene, sean ustedes mismos quienes lo van a llenar, por lo menos sea mensual. Debería ser mensual, deberían tener la data trimestral, deberían tener la data anual, porque en caso llegue la oportunidad de generar alianzas, necesito saber cuál es mi punto de equilibrio, ¿no? ¿Por qué es importante para los emprendedores un flujo? Porque nos permite comprender la disponibilidad de efectivo que tenemos hoy y en todo momento, y esto ayuda a la salud financiera de la empresa. Por ejemplo, también, ¿para qué me ayuda? Para saber si puedo comprar más inventarios, para saber si necesito más personal, para anticiparme a un nuevo negocio, para mitigar posibles problemas de liquidez.
El libro diario, no, libro diario es contable, o sea, lo que me refiero es libro diario en generarlo lo más rutinariamente que puedas, ¿no? En cuanto a lo dejé, respondiendo a Mario, Mario, dime si te respondí, si no, por favor, reformúlame la pregunta. Ok. En cuanto a los ejemplos de flujo de caja, como les mencioné en un punto de esta charla, muchos me comentan que han tenido un flujo de caja negativo, ¿no? Es decir, que tienen este resultado y van viendo que es, no sé, menos 10.000, menos 5.000. ¿Cuándo es el momento de alertarse realmente? Cuando voy teniendo un negativo, pero donde no puedo cubrir costos fijos y costos relevantes como un pago de planilla, ¿no? Si llega mi empresa a pasar por eso, es la hora de tomar una decisión si necesito pedir un préstamo para poder revertir esta situación, pero sabiendo que hay una estrategia de ventas de por medio que va a salvar la salud financiera de mi empresa, o si de repente ha sido una ocasión súper específica como que una maquinaria relevante para mi negocio y para mi core business se malogró y por ello necesito cubrir otra. Ya, esos son casos específicos y atípicos, pero no quiere decir que también, si no sucede un caso atípico, tener un flujo negativo está mal. Recuerden que siempre en que ustedes mismos, que ustedes tienen todo el conocimiento de su negocio, sepan que se va a revertir la situación, sigan adelante. Si ven estados financieros, muchos de mis clientes tienen estados financieros negativos por 3 años. Y a veces eso es una estrategia, porque están haciéndose conocidos en el mercado, saben que el banco les va a renegociar, porque muchos empiezan teniendo préstamos a veces un poco caros, porque el banco se los dio a una tasa y necesita que pasen al menos 6 meses para poder renegociar con el mismo banco o comprar la deuda con otro banco. Entonces, tener estos 6, 1 año, 6 meses, 1 año no está mal, así que no se preocupen. Flujo de caja positivo, genial, genial, genial. Significa que mis ingresos son más grandes que mis gastos. Perfecto. Eso sería lo ideal. ¿Y qué es la meta financiera? ¿Por qué está colocada aquí? Porque la meta financiera, el flujo de caja, los presupuestos, los estados financieros, todas son herramientas que deberían funcionar en conjunto. Un ejemplo de meta financiera es bajar gastos y aumentar ventas. Pero ya, yo quiero hacer eso. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Esa es la verdadera meta financiera. O sea, ¿qué estrategia voy a aplicar o a qué me comprometo para poder hacer factible este hecho? Este es un ejemplo de meta financiera. Es un objetivo enfocado a lograr beneficios derivados para la administración de recursos. Y lo que sí les aconsejo siempre es, en lo posible, no combinen los gastos de la empresa con los gastos personales, por favor. Esto es un ejemplo. Incrementar mis ventas en 15%, porque de repente he visto que puedo incrementarlo de mes a mes, he visto que hay un aumento, trimestralmente he visto que hay otro aumento. Entonces, esto es factible. No se pongan metas imposibles e inalcanzables, porque luego son poco medibles y poco alcanzables. Por ejemplo, puedo medirlo a nivel trimestral, ¿no? Generar un ahorro del 10%, aumentar mi liquidez, es decir, de repente estoy pagando y pagando rápidamente y no estoy teniendo liquidez a fin de mes. Entonces es importante por lo menos mantener un 10% de su caja. ¿Cómo logro esto? Empiezo a renegociar con proveedores también y les digo, ya no te voy a pagar 30 días, sino a 60 porque vengo siendo tu cliente 6 meses a 1 año, entonces, si no me puedes mejorar el precio, está bien, pero te voy a pagar entonces a 60 días porque necesito un beneficio de tu parte, porque si no, entonces trabajaría con otro proveedor. Hasta el momento, ¿alguien tiene consultas? No se olviden de escribir al chat que los estoy leyendo. Este también es un ejemplo de cómo genero yo una meta financiera. Si yo digo que voy a incrementar las ventas, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a proporcionar al mes un capital para decir, voy a generar promociones mensuales a través de redes digitales. Invierto en un community manager, por ejemplo, que me ayude con el marketing digital para hacerme más conocido, en campañas, mejoro mi atención al cliente, entreno a mi público, a quienes van a tratar con mis clientes, empiezo a entrenarlos para que tengan el mejor trato posible, empiezo a tener un control de gastos, reviso la necesidad de lo que necesito versus lo que quiero. No deberíamos gastar
en algo que nosotros vemos que nos gusta, por ejemplo, una remodelación de oficina. No, o sea, necesito ver qué es necesario primero. Por ejemplo, un pago de seguros para proteger incluso mi seguridad, la de oficina, o la información que ahora hay seguro de protección digital. Elimino gastos innecesarios. Yo les vengo diciendo a muchos que no necesariamente aumentar las ventas va a tener mayor ingreso, sino a veces un control de gastos será suficiente. Genero alianzas, que es lo que les vine comentando. ¿Cómo, cómo puedo aumentar la liquidez? O sea, la caja de la empresa. Acelero mis cobranzas. Así como puedo negociar con proveedores, también puedo negociar con clientes. Tu periodo de cobro ya no es 60 días, sino es 30. Disminuyo mis gastos, retraso mis cuentas por pagar, liquido productos que no se venden. Si tengo yo me dedico a la comercialización de ropa, por ejemplo. Tengo un 30% que durante 2 meses queda en stock y no se vende. Entonces lo remato, porque yo estoy generando un costo para mí, para guardar esa mercancía, puedo liquidarlo y hacerme más popular, hacerme más conocido a través de campañas, puedo sortearlo. Y ahora cuando hablamos de presupuestos, ¿qué son los presupuestos? El presupuesto es un plan financiero detallado que establece estimaciones de mis ingresos y mis gastos, que es algo que ya viene viendo en mi flujo de caja, durante un periodo específico y generalmente debería hacerse por un año. Es una herramienta fundamental para la planificación financiera y para el control de mis recursos y salud, ¿no? Salud financiera de la empresa. ¿Por qué yo debería usar un presupuesto? Esas son algunas razones para utilizar un presupuesto. Porque tengo planificación financiera. Tengo una pregunta, a ver. Cuando uno está iniciando un emprendimiento, el flujo de caja empieza como una proyección y posteriormente voy analizando los resultados para ver cómo va sucediendo en la realidad. Perfecto, perfecto, Giselle, es exactamente eso. Si yo sé que voy proyectando, estamos ahorita marzo, perdón. Entonces puedes ingresar todo hasta el mes de febrero y marzo, abril, mayo, junio, estimar, por ejemplo, con los contratos que ya tengas cerrado y decir, ok, entonces en julio, diciembre, o bueno, de julio hasta diciembre, suponiendo que fuera lo mismo, ¿cómo me iría? Capaz a fin de año vas teniendo un ahorro, una reserva de caja y te vas dando cuenta que ya puedes tener un préstamo para comprar nuevas maquinarias, contratar más personas o incluso mejorar los salarios, ¿no? Depende cuál sea tu objetivo. ¿Por qué yo debería utilizar un presupuesto? Primero, por planificación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Los presupuestos me permiten a mí establecer metas, que es lo que acabo de ver. Si yo sé que este año voy a crecer un 20%, así de forma precipitada, porque estoy en el negocio de tecnología, que es bastante factible en ese rubro, que crezcas así. Entonces, voy a generar metas realistas y puedo prever, puedo anticipar, puedo generar alguna ayuda ante necesidades financieras futuras. En cuanto al control de gastos, ¿por qué es importante un control de gastos? Porque el presupuesto sirve como una guía también, ¿no? Y si mes a mes lo comparo mi presupuesto versus mi flujo de caja, que ya es lo real, entonces voy viendo qué debería mejorar o, por ejemplo, podría generar una alerta, ¿no? O límites. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un cliente, que es mi cliente principal, no me paga a tiempo y estoy viendo que la salud de mi salud financiera está un poquito dañada, resquebrajada, porque tengo que seguir haciendo mis pagos mensuales y él no me paga? Entonces, por ejemplo, si él no me pagó después de 20 días, le genero un punto amarillo, por ejemplo, una alerta ámbar, una primera alerta. Si no me viene pagando 3 meses, no, me genera una alerta ya naranja. Y si no me pagó después de medio año, es una alerta roja que debería ser informada a la central de riesgo y generarle un protesto para que también salga en su historial. De hecho, yo les aconsejo eso, ¿no? Si un cliente no les paga, mándenles una carta de advertencia diciéndole que les van a generar un protesto ante la central de riesgos, porque cualquiera que tenga negocios sabe que esto es relevante porque no puedes generarte un préstamo y si necesitas dinero al toque, ¿qué haces? De repente vas a tener que ir con un fondo de inversión que te va a cobrar una tasa más alta. Necesitas alianzas.
Cualquiera que te investigue o ningún empresario que quiera invertir en ti va a dejar de revisar esa información. Una toma de decisiones. ¿Qué quiere decir la toma de decisiones? Un presupuesto me permite tomar decisiones sobre inversiones. Por ejemplo, basándome en el año pasado, construí mi presupuesto y ya sé que como me fue demasiado bien de julio en adelante, entonces ya sé que puedo comprarme una nueva maquinaria, puedo comprar de repente un nuevo activo fijo para la empresa, puedo generar una mayor contratación o expandir el contrato de las personas. No, puede generar un protesto a una persona natural, por supuesto que sí. No solamente está dirigido a empresas. De hecho, el protesto está con RUC para la empresa y está implicado ahí la persona que tiene como representante legal. Así que no te olvides de eso, Douglas. Además de esto, una evaluación de rendimiento. ¿Qué significa? Comparar mis resultados reales con los estimados presupuestarios. Si yo tengo un presupuesto de un año y voy viendo que mi flujo no se parece, entonces quiere decir que mis estimaciones no fueron tan correctas y tengo la oportunidad trimestral, por ejemplo, de poder corregir mi presupuesto, alinearlo a lo que es factible y a lo que viene ocurriendo para que sea una fotografía más realista, que incluso se haya basado en mis metas financieras, ¿no? No se desanimen si no se viene cumpliendo. Recuerden que estamos en una coyuntura bastante complicada, así que agreguen esta coyuntura como un factor de riesgo. ¿Qué es protesto? El protesto es una notificación que es legal que les mandan a las centrales de riesgo. Le escribes a la central de riesgo y te comunicas con la central. Solamente, o sea, es comunicarte a través de correos, pero tienes que mandarle el sustento, ¿no? Tendrías que mandarle, por ejemplo, la factura, el trato, la negociación que tuvieron a través de un contrato y ver que él no lo está cumpliendo. Recuerda que antes de hacer esto deberías, sí puedes elaborar tú una notificación. No, puedes hacerlo tú mismo, Luis. Puedes hacerlo tú mismo y en base a esto puedes incluso mandarle una carta a tu cliente proveedor que no te está cumpliendo y notificarlo previamente diciéndole que le vas a generar una carta protesto a través de la central de riesgo y él va a saber lo que significa, sabe que le vas a perjudicar y una vez que entres a la central de riesgo, no es tan sencillo el tema porque vas a aparecer en rojo todo el año, incluso si te observan, porque la central de riesgo tiene la posibilidad de observar los 3 últimos años de la empresa o de la persona. Eso quiere decir que si yo quiero hacer un negocio contigo el 2024, pero el 2022 por ahí tuviste un protesto, ya me voy dando cuenta que si quiero generar alianza contigo, ¿no? Te pido una explicación de repente porque, ¿qué quiere decir esto? Que no vas a ser un buen pagador o no vas a ser un buen cliente porque me pides 60 días, pero me puedes afectar la salud de la empresa porque veo que tú no cumples. Siempre que vayan a generar un negocio importante con proveedores o clientes, sobre todo con clientes, miren su central de riesgo, solicítenla. Además, acá les puse algo que se llama componentes de un presupuesto. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que les comenté que el presupuesto va alineado con un flujo de caja? Es porque podrían tener la misma información, nada más que la decisión es diferente, ¿no? El presupuesto es una estimación en base a lo que ya pasó o que yo creo que va a pasar, porque si mi negocio es nuevo necesito estimaciones, pero si mi negocio tiene 2 años ya tengo comparabilidad para poder saber qué es lo que va a pasar este año. Pero el flujo de caja es lo que está pasando en este momento porque es ingreso y egreso de salida de caja. Entonces, puedo saber y puedo hacer la comparación, pero en ambos yo voy a encontrar ingresos, voy a encontrar gastos, un periodo de tiempo que yo les aconsejo que mínimamente sea mensual. Flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque hay un punto donde si yo establecí que en julio debería haber ahorrado 10% de caja para generarle una reserva de caja por si acaso, entonces, ¿qué pasa si no lo vengo logrando? Necesito alinear mis objetivos, necesito alinear mi meta, de repente ya no hasta julio, sino hasta diciembre, y poder hacer mis estimaciones para que el presupuesto vaya alineado con lo que va haciendo y la fotografía del flujo de caja. Además, me ayuda a mitigar riesgos. ¿Por qué? Porque el presupuesto
me ayudó a ver, si yo tengo un negocio de 2, 3 años, me ayudó a ver cómo fue la fotografía y cómo fue el caso de mis 2 últimos años como emprendedor y como empresa. Entonces, si yo sé que me fue muy bien con un cliente A, que me pagó a tiempo, me fue muy bien en un sector, por ejemplo, vendiéndole a un grupo A de personas, de repente clientes, y hoy voy viendo que mis ingresos bajan, pero por las ventas, entonces ya mitigué un riesgo porque ya tengo la fotografía de los 2 últimos años, entonces ya sé que esto era en lo que me iba bien y ahora me va mal. Entonces ya es una fotografía para mitigar riesgos, porque ya sé que si en este lado, de repente en esta venta no me va bien, ya sé que de repente al final de año voy a terminar en negativo. Tendría que saber qué zona, o sea, José lo me pregunta, en una zona X, o sea, Lima, Chosica, X, ¿cómo determinar qué tipo de negocio es rentable? Es diferente. Por ejemplo, en La Molina, un negocio de servicios podría ser rentable para los que viven cerca, pero si tú vives lejos, entonces ya no es tan rentable vender aquí. Si estoy en Miraflores, un negocio de tecnología, porque sé que hay varias empresas ahí, o en San Isidro, un negocio de tecnología, sabiendo que es Corazón Empresarial o Surco, que ahora en el Óvalo Monitor tiene su nuevo punto focal empresarial. Entonces yo sé que un negocio de tecnología ahí va a ser rentable. Si tienen más preguntas, chicos, vayan preguntando, por favor. Ahora vamos a hablar de los métodos para el control financiero, pero me gustaría hacer un corte y escucharlos un poquito a ustedes y a sus negocios sobre cómo llevan ustedes sus finanzas, sobre qué problemas van teniendo. A ver, coméntenme un poquito, por favor, antes de pasar a métodos de control financiero. A ver, vamos a llamar. Hola, chicos. Y es más, si A ver, tienen problemas de financiamiento, sería un buen momento para que me hagan la consulta. correcto. Vamos a dar pase un segundito. Vamos a activar los audios. Ah, perfecto. Por ejemplo, Damaris me dice, ¿cómo puedo comparar el flujo de caja y un presupuesto? Ahora sí, Mayra, ya pueden participar. Ahí tenemos que han levantado la manito Carla Zulca. A ver, empezamos con Carla. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, señorita Mayra. Mire, más que consulta, bueno, sí estoy teniendo algunas dificultades en lo que es mi empresa. Yo soy de Ayacucho y elaboro harinas a base de granos andinos y cereales, ¿sí? Entonces, bueno, yo al inicio llevaba un control manual en cuaderno, pero es bastante tedioso. De ahí pasé al Excel. Sin embargo, todavía tengo algunas confusiones para el flujo de caja, digamos, exactamente qué registros es lo que tengo que llevar, porque a veces quiero, digamos, concatenar o unir un registro, digamos, de almacén o de mis, de mis productos, de mi materia prima que tengo en stock para ver el costo de producción, pero de ahí quiero jalarlo para lo que es las cajas, cómo van mis ventas, pero entonces como que me mareo un poco y ahí es donde que justamente el flujo de caja, lo que estoy viendo, lo que usted nos mencionó, nos hizo ver al inicio, ¿no? Es más sencillo, pero dentro de ese rubros que están incorporándose ahí, yo tengo otros gastos, como es, por ejemplo, el pago del, como usted mencionaba, del contador, por ejemplo, que es un costo fijo, ¿no? O ahí también tengo esa dificultad de cuál de los términos toco, como costo fijo, costo variable o el costo directo o indirecto. En todo eso un poco, no sé si me puede ayudar.
Mayra, ¿te encuentras ahí en sala? Hola, ¿me escuchan? Hola, Ahí te- hola, ¿sí se me escucha? Correcto. Sí, perfecto. Se Primero escucha. respondiendo parte de la pregunta es ¿cómo comparo mi flujo de caja con mi presupuesto? Si voy a armar un presupuesto que podría tener la misma estructura, entonces empiezo a hacer un Excel, por ejemplo, que es lo que les voy a pasar, así que no se preocupen, ¿no? Primero voy a colocar mi flujo de caja, que es mi foto mensual, y abajo voy a colocar mi foto anual, que podría ser esta información, por ejemplo, esta podría ser mi presupuesto, y puedo abrir un mismo archivo más arriba y voy comparando porque lo voy a volver a llenar con lo que sí está pasando versus con lo que yo pensé que iba a pasar. Esa es una forma de iniciar con el flujo de caja. Para su compañera que me acaba de hacer la consulta sobre cómo puedo alinear, por ejemplo, acá, vamos a hacerlo acá antes de hacerlo en el archivo, así que para que se vea más visual y no tan confuso. Si yo sé que el contador, yo no me dedico a la contabilidad porque no presto servicios, no tengo un contador in-house que gane sueldo, sino mi contador es externo, entonces, ¿qué es? Es un costo fijo, porque es la misma cantidad mensual lo que me va a cobrar, es algo que tengo que pagar todos los meses, es algo que me genera una necesidad para mi negocio, entonces, obligatoriamente va a ser un egreso que vaya en esta parte celeste claro, por ejemplo. Ahora ella me mencionó compra de mercadería, pero que no toda su mercadería puede tener el mismo costo. Entonces yo abriría esta parte, por ejemplo, le generaría más pestañas y pondría compra de producto A, compra de producto B, compra de producto C, y a cada una le pongo un precio y empiezo a decir el precio del producto 1 es 5, el precio del producto 2 vale 7. Si gustas en el break, que tenemos un break en 15 minutos aprox, puedo armar algo rapidito y te lo voy mostrando para que se note. Si gustas, por favor, dime que sí. Sí, sí, me Ya, gustaría. ya, perfecto. Lo podemos hacer con un archivo simple y vamos viendo cómo sería, ¿no? Yo sugeriría eso, ¿no? Que abramos una pestaña debajo de compra de mercadería y podrías hacer producto A, B, C y a cada producto asignarle un costo diferente. Y así podrías proyectar con costos diferentes y que todo sume a compra de mercadería, ¿no? Cuando yo sume todos mis productos, le doy una suma y cada vez que yo estime me va a salir un número diferente porque cada producto vale diferente y mes a mes yo vendo diferentes magnitudes del mismo producto o magnitudes de productos diferentes. A ver, acá tengo más preguntas. ¿Cómo? A ver. Mi rubro es venta por internet, e-commerce. Por supuesto que puedes usar un flujo por e-commerce, porque en tu caso, por ejemplo, tus ingresos seguramente por e-commerce van a ser trimestrales, seguramente, pero tú tendrías, ya ok, no vas a tener servicios porque tienes e-commerce, pero tú tienes un pago de internet. Si tienes, de repente, si ya empiezas a tener un aliado que trabaje contigo, un equipo, todos tienen una laptop, entonces podrías pagar un leasing, ¿no? Un alquiler de laptops mensuales y ese egreso también es mensual. Podrías estar comprando mercaderías para que tu negocio funcione, es decir, un nuevo software. En tu caso va a ser mercadería intangible, ¿no? Una licencia. Por ejemplo, en vez de comprar mercadería, yo le pondría compra web, ¿no? Donde podrías agregarle acá licencias, software, productos digitales. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. A ver, por favor, hay que mantener los micrófonos apagados. Listo. Hola, Ahora, de repente era una consulta. Ya, en cuanto a Douglas, dice, mi problema es que comencé con poco capital y el negocio está produciendo dinero para reinvertir. Y siento que voy creciendo muy lento y necesito financiamiento. Esa es una clase que es muy importante, porque, a ver, endeudarse es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque la deuda, si es tomada con riesgos, con planeación, si estoy midiendo todos los factores de por medio, estar endeudado está bien, porque quiere decir que no usé mi propio capital para generar la empresa, sino usé un capital de terceros, lo cual es menos riesgoso y más barato. ¿Por qué más barato?
porque sabemos que hay una deducción de impuestos y si es a través de banco, hay intereses de por medio y esos intereses son deducibles al estado financiero. Por ende, estoy pagando más impuestos y por ende me están descontando menos y a la vez podría ser que tenga un mayor ingreso. A la vez, ¿por qué también está bien generarse un préstamo? Si me compro un camión, yo me dedico al transporte y voy a tener un nuevo camión, pero si compro ahorita ese camión, voy a tener un saldo negativo mensual. Entonces, ¿qué me convendría para ello? Podría comprarlo a través de leasing, a través de un banco. No voy a ser el dueño realmente, sino lo va a hacer el banco y va a ser como una figura de alquiler, pero voy a poder mantener la salud financiera a nivel de caja y cuando venga un proveedor que sea nuevo, un cliente que quiera generar una alianza, un nuevo pago, entre otras cosas, voy a poder mostrarle que yo me mantengo en positivo todo el año. No tengo ese quiebre. Entonces, si tú sientes que vas creciendo muy lento, habría que evaluar qué estrategias estás tomando y habría que evaluar por qué quieres un financiamiento ahorita, porque si tú te dedicas a algo, no sé, de servicios, habría que medir de la forma más fina cuál es el nivel de riesgo que vas a tener, porque de repente si tú te prestas hoy y los bancos te están llamando, habría que evaluar cuál es la tasa que te están ofreciendo, ¿no? Una tasa que yo aconsejaría para alguien que tiene su primer préstamo debería ser entre el 14 y 16% como máximo, porque yo entendería que como no hay historial crediticio, no te van a ofrecer una tasa tan atractiva, ¿no? Después de 6 meses, recuerda que puedes conversar con el banco para que puedas refinanciar o incluso ofrecer esta compra de préstamo con otro banco, ¿no? O otra entidad financiera. No necesariamente solo se pueden trabajar con bancos, existen cooperativas, existen fondos de inversión, entre otras cosas, ¿no? Lo que sí no les recomiendo para nada es trabajar con un prestamista informal, porque es bastante riesgoso, la tasa puede subir muy rápido, no es sujeto de confiabilidad, no está supeditado ni genera una revisión con la SMB. Entonces, ¿qué seguridad les ofrece a ustedes que no les va a alzar la tasa, que no les ofrece mañana una tasa de 10%, pero ese contrato no fue legalizado? Entonces, podría ser que ellos lo cambien y digan 20-30% y después terminen en la central de riesgos con una deuda que ustedes no afirmaron tener. Ahora tengo unas preguntas. ¿Estoy con el micro silenciado? ¿Se me escucha? Sí, sí te escucha. Ah, perfecto. No sé si alguien tiene más preguntas respecto a esto. Ah, tengo un raise hand. A ver, por favor. César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo una Gracias. consulta. Yo trabajo con algunas empresas pequeñas. A ver, un segundo. Ya, ¿y qué ocurre? Normalmente esas empresas no se preparan, no planifican bien, o sea, porque su negocio no es básicamente la contabilidad, ¿no? Tienen experiencia comercializando productos o servicios y lo que buscan es acceder en el corto plazo ya a fuentes de financiamiento. Por ejemplo, con ellas a veces desarrollamos sus negocios y hacemos de que, por ejemplo, su rotación de productos sea más rápida, más grande, ¿no? Tienen más ingresos, pero en algunos casos los ingresos no son, por ejemplo, pagos totales, sino son pagos en cuotas. En teoría sí están vendiendo, ya, pero no están recibiendo todo el dinero de un solo golpe, por así decirlo, pero ya tienen, por ejemplo, cuentas por cobrar, ya, y lo que ellos buscan es poder acceder a fuentes de financiamiento en primer lugar, ya, que no les cobren, por ejemplo, tasas, de interés Ujú. muy Exageradas. altas, ¿no? Ujú. Y bueno, la siguiente pregunta que le quería hacer era, básicamente, si ellos, como su core business no es la contabilidad y las finanzas, ellos quieren saber qué recomendaciones ya podrían recibir de parte de ustedes o de parte de usted, por ejemplo, y una vez que ya van capitalizándose, ya en qué deberían invertir. De repente, un contador o un especialista en finanzas o en esos temas de financiamiento, para que trabaje perenne, los asesore en este caso a ellos, qué herramientas de repente de contabilidad o algún software contable adquirir, a dónde debería, por ejemplo, apuntar su dinero para poder en este caso ser más eficientes con el mismo, ¿no? Con el mismo dinero que van generando. Ok, la pregunta es súper interesante.
muy buena, muchas gracias. Lo primero que yo invertiría es en un contador, porque depende a qué rubro también sea, porque es una pregunta muy amplia, ¿no? Si tú me dices, no, voy a hacer un negocio que de repente sea digital, entonces necesito un contador con ciertas habilidades y con cierto conocimiento en digital, así que yo no sugeriría que sea, por ejemplo, un contador que no esté in-house, ¿no? Que sea parte de la empresa, sería relevante. Tendría que saber cuál es el tipo de negocio, pero a nivel genérico yo sugeriría empezar con un contador. En segunda instancia, si veo que trabajando con un estudio contable, que ya es un costo fijo, que no necesariamente es un contador que le preocupe mi empresa, solamente está enfocado no sé, en hacer los efectos tributarios, ¿no? O sea, estar declarando y que está cumpliendo, porque para eso se le contrató, pero no esperes mayor estrategia. Entonces, si esa es tu opción B, porque también es factible, tendría que ver en qué era están, pero yo sugiero empezar con un contador. Si la segunda instancia veo que con un contador que no sea parte de la empresa me va bien, con una consultora, entonces empiezo ahí a invertir en un consultor financiero. Invertir en un financiero no es barato. Entonces empiezo generando asesorías para que más o menos me dibuje la ruta, me esboce el camino y con ello pueda generar ciertas estrategias, empezando por ahí, ¿no? En tercera instancia, cuando ya veo que paso uno y paso dos ya fueron realizados, empiezo a contratar a un financiero que sea in-house, que esté dentro de la empresa, para que pueda evaluar las acciones que ha hecho el contador a nivel de auditorías, a nivel de conocer si la declaratoria fue hecha a tiempo para poder solicitar un préstamo. Empiezo a ver si puedo trabajar con factoring de repente, que es una herramienta bastante útil. Para los que no sepan qué es el factoring, es trabajar a través de un tercero. Por ejemplo, yo tengo una empresa pequeña, ¿no? Tengo una factura que va a ser a 90 días, pero es una factura con un cliente que, por ejemplo, es una empresa bastante grande de supermercados en Perú. Obviamente necesito trabajar con ese cliente, pero la salud financiera de mi empresa no permite que yo genere un cobro a 90 días. Entonces, ¿qué hago? Hago factoring. ¿Qué quiere decir? Me puedo generar con una empresa de factoring o un banco que me compren esta factura. Si la factura era por 10.000 soles, pero esos 10.000 soles los iba a recibir en 3 meses, entonces lo que hace el banco es, ok, estos 10.000 soles que te iban a pagar, no te voy a pagar los 10.000, te voy a pagar 9.500, pero ese dinero lo tienes hoy. Así que esa es una herramienta bastante útil, así para aquellos que no sepan que existe y se están enterando, úsenla, porque a veces se pierden negocios con clientes bastante grandes por pensar que como es 90 días, los va a afectar. Entonces, yo lo haría así. Me pregunto, perdóname, dime si deseas algo más o herramientas. En cuanto a la parte de herramientas que me comentaste, al final del módulo, especialmente mañana, yo voy a repartir como unas plantillas. Yo creo que va a ser bastante útil para personas que recién están empezando su negocio y sobre todo con empresarios que no estén en la capacidad ahorita financiera de contratar expertos financieros o expertos contables y ese sea un comienzo del camino para empezar a cuidar de la salud financiera de la empresa. Ok, César. Perfecto. Constructoras, bueno, la constructora es un negocio de mucho activo fijo. Estoy segura que deben trabajar con leasing. En cuanto a las inmobiliarias pequeñas, es un negocio muy rentable, pero a la vez muy variable. Es muy gracioso el tema en cuanto al inmobiliario pequeño. Las tiendas pequeñas de ventas de tipo de tecnología, ese es un mercado más específico que podría generar ventas a corto plazo y ellos son los que más negocian con proveedores. Así que yo empezaría fijándome por rubro, ¿no? La constructora ha hecho leasing, la inmobiliaria pequeña está generando buenas tasas con los bancos, las tiendas pequeñas de equipos de tecnología están trabajando con proveedores que les permitan pagar a 60 o 90 días. Mira, de hecho aquí hay un estudio contable
que brinda asesoría tributaria, contable y financiera. Bueno, me imagino que deben tener, por si acaso, si está el Magner Studio, puede responderme esta pregunta. A veces cuando ofrecen estos servicios de tributario, contable y financiero, es una sola cuota, pero no siempre está al alcance del precio de todos. Así que em, pueden generar magnitud en sus servicios. O sea, yo sé que necesito lo tributario, sé que necesito un contador, pero el financiero va a nivel de estrategias. Entonces, pueden ofrecer primero un servicio contable y tributario y después con otro costo adicional, de repente un financiero, o viene en un solo paquete, porque de ser así, no sería bueno para aquellos emprendedores que recién están empezando y no tengan caja para invertir en este servicio. ¿Puede responderme esa consulta, por favor? Magmer Studio. Bueno, no lo escucho, pero sería bueno saber eso. Para aquellos que vayan a comprometer su capital en servicios de estudios contables, que es bueno, son expertos Hola, y van a poder ayudarlos en el tema contable y sobre todo tributario para que no estén después con problemas con SUNAT, que es algo terrible. Siempre es bueno saber si este servicio adicional financiero es con un financiero experto, cuál es el costo. Podría empezar con asesorías, porque no necesariamente yo necesito un servicio perenne como es el contador, porque para empezar los costos son distintos, ¿no? Sabemos eso por el mercado. Entonces tampoco se trata de, como sé que todo esto me va a ayudar, voy a invertir en esto hoy día, ¿no? Empiezo focalizando en lo más urgente, ¿no? Y lo más urgente es evitar multas, por ende lo tributario y lo contable. Sí hay un mínimo para el factoring, pero podría ser desde 3.000 soles, ¿ah? En Luzmila, incluso menos si lo negocias. Hay empresas que se dedican solo al factoring y también puedes hacer factoring a través de los bancos. Así que hay bastantes empresas para buscar. Y el factoring, más que buscar el monto, yo sugiero siempre ver la tasa, porque una cosa es decir, hoy día vas a recibir, y tu factura era por 10.000, pero mañana vas a recibir 9.000, pero de repente esta otra empresa me iba a pagar 9.500. Entonces, empiezo a revisar qué tasa me ofrece cada uno para recibir la mayor cantidad de dinero y que pueda hoy día, ¿no? Ah, mira, dicen que va por etapas. ¿Podrían responderme también si pueden, mira, planificación tributaria es excelente. ¿Podrían comentarme también si esa parte de, no sé, finanzas puede ir por horas? Ah, mira, también hacen una estrategia financiera genial. Ya saben ahí, para aquellos que no tienen un servicio, Magnet Estudio dice que puede hacerlo. No conozco la calidad del servicio, pero siempre es bueno contar con un estudio contable, al menos cuando recién empiezan, pero solo a nivel de contabilidad, si es lo que permite su caja. Tenemos más preguntas, a ver. Y por ejemplo, en el caso de una inmobiliaria pequeña, los contratos son contratos privados con clientes. También ese tipo de ingreso y contratos me servirían para sustentar mi flujo de ingresos en entidades financieras. Por supuesto que sí, porque si hay un contrato de por medio y ya hay un acuerdo pactado. Así que por supuesto que sí. Con esto, las entidades sí podrían ofrecerte financiamiento, pero de preferencia tendrías que haber tenido 2 años en el mercado, ¿no? Si es que tienes, por ejemplo, un año, es tu primer año, o estás empezando tu segundo año, ahí sería bueno que no solamente tengas en cuenta este factor, sino también cómo está calificado en la central de riesgos tu representante legal, porque cuando las empresas son pequeñas tengo que evaluarlos a todos para ver el nivel de riesgo que voy a tener como el banco, como prestamista, como la figura que vaya a darte el préstamo, ¿no? Y a captar este cliente. Ok, si tienen más preguntas me van avisando. Ya hablamos de la definición, hemos hablado de presupuestos, hemos hablado de las razones. Ahora hablemos de esta parte del método de control financiero. ¿Por qué es relevante el control financiero? Porque, ¿por qué necesito generar una proyección y monitoreo de flujo de caja? Muchos de ustedes me vienen preguntando, ¿cómo hago esta competencia de mi presupuesto versus mi flujo de caja? Y seguramente se van a preguntar, si no es hoy, seguramente en estos días,
qué tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer. O sea, ¿en qué me beneficia generar ese tiempo en hacer esto en vez de, no sé, hacer otra actividad que pueda generarle más ventas a mi empresa, ¿no? Porque si no sé esto, no voy a poder mitigar riesgos. Si no sé esto, no voy a poder generar de repente mi primera herramienta financiera para poder solicitar un préstamo. No voy a poder hablar con un cliente relevante que me pueda decir, voy a generar una alianza contigo, pero necesito ver tus números. Y tú le dices, no, pero no tengo un contador. Ok, entonces enséñame un flujo de caja o una herramienta financiera que tengas con la cual estés llevando a cabo un cierto control o de repente planificación financiera para saber cuál es la perspectiva que tienes tú con tu negocio, ¿no? Entonces, así como hemos visto que tenemos presupuesto del año pasado, tenemos flujo de caja, también podemos tener un proyectado, así como yo les mencionaba, ya estamos marzo, ya sé cuáles son mis números hasta marzo, también ya sé cuáles son mis números de repente hasta diciembre, porque muchos de ustedes tienen contratos, pero también podría saber mis números de repente del primer trimestre del siguiente año, porque ya lo puedo ir estimando o cierro tratos o voy haciendo comparación de mis 2 últimos años. ¿Eso qué es eso? Es una proyección. También que es relevante para una clave exitosa es la creación de mantenimiento de presupuestos. Les comentaba que si bien yo generé un presupuesto de mi último año, con la data de mi último año, con mi comparable de 2, 3 años, pero me ingresa otra data en el flujo de caja, ¿qué quiere decir? Que las proyecciones que yo hice ese año no es que estén mal, sino que pudieron haber pasado por una coyuntura como la que pasamos ahorita ya de recesión, que son factores que influyen en el resultado. Entonces, por ello es relevante hacer un ajuste en el presupuesto y de repente decir, ok, este año probablemente voy a terminar el ajuste o en negativo, ¿qué acciones voy a tomar para acabar lo menos negativo posible? De repente voy a empezar a cuidar mis gastos, de repente ese personal que iba a contratar en julio ya no lo contrato, de repente esa campaña en la que iba a invertir para generar más ventas en diciembre, mejor es hacerla a la mitad. O sea, voy generando ese tipo de estrategias. Eh, Como les mencioné, estamos en una etapa de recesión, así que, ¿qué es eso? Es una condición del mercado. Eso ya es extrínseco a cualquiera de ustedes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, pero a la vez ponerle un foco también relevante para el negocio, ¿no? O sea, si hay recesión, tengo que saber que es factible, que no voy a recibir la misma cantidad de ventas del año anterior. Entonces, me voy preparando. O, por ejemplo, es factible que empiece a tener atrasos de los pagos o de los cobros. Yo mismo me puedo atrasar o se pueden atrasar mis clientes, entre otros factores relevantes. Ahora, yo les menciono esta parte de uso de herramientas financieras y software porque dado que vengo trabajando con emprendedores los últimos 3 años, veo que muchos no usan ninguna herramienta digital y me dicen, no, no, pero es que obviamente no estoy en el momento para poder invertir en una ERP, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una herramienta siempre factible, Excel. De repente tienes plantillas que te puede dar un experto, un asesor financiero también te deja ciertas pautas, no solamente la ruta que deberías tomar en decisiones, sino también debería dejarte ciertas plantillas que deberías estar usando para poder generarle más información. Ahora, un punto relevante y que les sugiero bastante es no vayan a contratar a un experto financiero si no tienen data. Al menos tienen que tener un flujo o algo porque el financiero cuando viene no sería saludable para ustedes, no sería, no sería buena estrategia que ellos vengan a hacer algo. O sea, no debería ser que un financiero me llene una macro, no debería ser que un financiero se lleve todos mis extractos bancarios y se ponga a hacer en la noche un Excel o no sé, una data que ya me informe. No, eso háganlo ustedes porque aprovechen al 100% ese costo. Entonces, que ellos vengan a generarles una estrategia, que vengan a generarles una planificación, que les dejen las plantillas en todo caso, pero no permitan que o no gasten, no generen un costo para hacer un trabajo tan operativo porque ellos deberían invertir en el análisis, ¿no? Ok, quedó una manita levantada. No sé si tienen más preguntas antes de entrar al break, porque ahora sí tenemos que entrar al break.
¿Ya, Paul? Creo que Correcto. Si hubiera más preguntas, entramos en un 10 receso de 5 minutos. minutitos o Ah, 10, ah, ya en vi. caso para que puedas ahí organizarte y bueno, continuamos con el taller. Seguir. ¿Son todos? Ya, vamos a seguir. Entonces hemos hablado de una de las claves de empresa exitosa y he visto que recibí unas preguntas. Ya di mi número. ¿Qué hacemos cuando hay un egreso no planificado como para organizar el presupuesto? Si hay un egreso no planificado, lo incluyes, ¿no? Por ejemplo, tengo un gasto que no esperaba, pero no es un gasto fijo, pero sigue siendo un egreso, ¿no? Le creo una línea a ese egreso o lo implico en un concepto que ya tenía, pero lo incluyo de todas maneras y puede ser que genere una alerta y voy moviendo mi presupuesto porque hubo un movimiento inusual ese mes. Así que muy importante tu pregunta. ¿Tienen más preguntas, por favor? Vale, hay venta ya de servicios. Sí, voy a compartir las plantillas, sobre todo mañana, porque se va a alinear y se va a entender mejor por el tema, porque ya se van amarrando los temas, se van concatenando. Este es un punto muy relevante en esta charla, que es la implementación y seguimiento. Ok, ya lo aprendieron aquí, pero ¿cómo lo implemento? Y sobre todo, ¿cómo hago para que esto sea factible para mí como empresario, emprendedor? ¿Cómo hago para poder empezar a implementarlo? Una forma de implementar es siguiendo unos pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, o paso tres, o foco uno, foco dos, o foco tres. Una buena forma de implementar es metas financieras que lo hemos visto al inicio. Decir, ok, voy a crecer en ventas 10%, ¿cómo lo voy a hacer? Y una vez que he dicho cómo lo voy a hacer, en mi presupuesto debería estar esa meta financiera escrita, sacramentada, que se vea el siguiente mes un crecimiento de 10%, por ejemplo, y de repente ver si en mi flujo de caja se va cumpliendo. Ok, no lo cumplí ese mes, trimestre, lo cumplo el siguiente y así sucesivamente. Y si no lo hago, ¿por qué no lo hice? Tengo que empezar a responder esas preguntas porque quiere decir que no era una meta financiera realista. Un control riguroso de flujo de caja. Ya vimos que era el flujo de caja. Entonces, si veo que más allá de mi presupuesto no lo estoy cumpliendo, pero estoy viendo y estoy analizando los posibles riesgos que tengo y aún así tengo un saldo negativo, ¿qué acciones estoy tomando para poder mitigar esa acción? Y sobre todo, ¿qué tan seguido estoy haciendo mi flujo de caja? Porque también muchos contratan, y me ha pasado que me llamen como asesor financiero, ya no como profesora, porque mis clases son siempre gratuitas, por si acaso. Si tienen una empresa y desean que le brinde a su personal clases, una clase sobre finanzas, contabilidad, por supuesto que siempre gratis porque la educación debería ser para todos, pero mi servicio a nivel de asesoría sí tiene un costo. Pero igual si tienen una duda y es muy puntual, encantada de ayudarlos. Me gusta mucho el tema, así que siempre estoy dispuesta a ayudar. Pero entonces, ¿cómo hago si me llaman y me ha pasado y me dicen, no tengo nada, tengo un contador hace 3 años, pero mi contador es quien lleva la contabilidad y yo estoy generando ingresos, entonces parece que todo está bien. Sin embargo, quisiera recibir tu ayuda porque quiero generar más ventas, quiero ganar más. Entonces, yo siempre les digo, ok, y por eso me gusta tener una cita inicial con un cliente que siempre va a ser gratis, porque de ahí viene la respuesta, ¿no? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo sumar? ¿Te puedo asesorar? ¿O simplemente te voy a aconsejar porque todavía no estás listo para un financiero o capaz no estás encaminado todavía para tener un financiero ahorita, pero sí puedes tenerlo en 2 meses, ¿no? Escucho un micro prendido. Mira, soy Perdóname, cosa. Luis, te voy a mutear. Ya. De ser el caso, entonces yo siempre le digo a mis clientes, ok, no es tu momento, nos reunimos en 3 meses, pero les dejo planteado qué es lo que necesito, ¿no? Necesito un flujo de caja, necesito un control financiero, necesito que por lo menos hagas una conciliación bancaria todos los meses para saber que toda la data que me estás dando es 100% fidedigna, porque trabajo con algunas empresas y me ha pasado bastante la declaratoria de su contador. Recuerden que existe esta parte del paga fácil, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que hay un beneficio a nivel del Estado donde tú puedes declarar 3 meses después. Y es más, esa declaratoria no tienes dinero, salió muy cara, tengo detracciones, no tengo saldo de detracciones ya. Entonces, ¿qué hago? Puedo dividirla hasta en 70 cuotas y pagarla y así sucesivamente, pero después me genera una mega deuda y no puede fallarle al Estado porque obviamente no puedes porque te van a generar una multa, te pueden impedir entrar a tus cuentas, te pueden embargar la cuenta principal de la empresa. Es un lío. Así que lo que yo les digo y me ha pasado mucho es, está bien tener un contador, está bien trabajar con un estudio, está bien, pero audítenlos, pídanles la data. Ustedes mismos vean cómo pueden generar esta data del plan y saber si están al día o si no, si van a contratar un asesor financiero, pregúntenles, ¿no? ¿Puedes ver que toda mi declaratoria esté al día? Tú tienes mis estados de cuenta, entonces podemos hacer el match de que todo el dinero que ha ingresado a la empresa está correctamente declarado, que eso es lo que sí se puede hacer. Y a todos aquellos que tengan contadores, por favor, si ya tienen un mismo contador 2, 3 años, audítenlos. Porque a veces no es un tema de mala praxis, porque es legal, pero en cierto punto un contador está cumpliendo, y sobre todo si es externo, ¿no? Entonces eso quiere decir que la ley me lo permite. O sea, yo puedo pagar 3 meses después, puedo declarar después, puedo hacer un negocio prospectivo, puedo hacer un ajuste retroactivo, o sea, puedo corregir algo del pasado, tengo la casilla 9, puedo hacer muchas cosas que son legales. Entonces, siempre es sano auditar a un contador. Mira, lo que me pregunta César es, por lo menos debería ser una auditoría anual. Si no es factible para ti, entonces una cada 2 años, sobre todo si tienes un contador antiguo, y si no, y sientes que tus costos no lo permiten, entonces tú misma entra a ClaveSol, pídele tu ClaveSol a tu contador, que es donde declara, a través de la ClaveSol, pídesela y mira todas las declaratorias que haya hecho. Pídeselas también, ¿no? Quiero que me mandes hoy por hoy todas las declaratorias. Si no las tiene, es una mala señal. Una cosa que también le puedes pedir a tu contador es, mándame el reporte tributario que estás declarando, por favor, que es el inicio de un mini estado financiero. Un auditor depende, ¿no? O sea, yo te sugiero empezar con una auditoría contable porque si es un contador externo, lo que tienes, hablemos solo de conta, ¿no? Si es un contable financiero, no, porque él no te está generando la estrategia. Él no te está ayudando de repente a sentarse contigo en la mesa a crear un presupuesto. Eso generalmente lo hace la cabeza, ¿no? Así que no, yo diría auditoría solo contable. Sí puedes recargar un reporte tributario, pero qué mejor descargarlo o que tu contador te dé lo que ha declarado. Así que, ¿por qué no pedírselo si es parte del servicio que tú estás cancelando, ¿no? Aprovechemos todas las herramientas que tenemos, no solamente que declare, sino pidámosle la información. ¿Qué cosas has declarado? Dame el reporte tributario. Quiero que me manden los planes que declaras. Esa es la información de ustedes, así que ustedes tienen todo el derecho de pedírsela y eso no generaría un costo adicional porque es la información que él ya tiene que declara. Entonces, si no tiene la mínima información, ¿qué está declarando? ¿No? Háganse esas dudas, genérense esas preguntas ustedes mismos para que, no con el afán de sospechar, no siempre va de ese lado, pero recuerden que la norma permite la declaratoria posterior. Entonces, ustedes no se pueden fiar porque si mañana pasado necesitan un préstamo, los van a perjudicar. Ya, entonces, esto es un tema de analizar, revisar, generemos KPIs, ¿no? O sea, ¿qué es un KPI? Un ratio. Por ejemplo, yo quiero saber cómo va la salud financiera, quiero saber rotación de inventarios, quiero saber cómo va el activo corriente para saber cuánto me queda de caja. Unos ratios, si gustan, les puedo pasar unos ratios principales. Igual lo vamos a ver mañana con el estado financiero. No, el reporte contable no existe. Se llama reporte tributario. El reporte contable no te lo genera el sistema. Sería algo que el contador de repente te quiera reportar a nivel de estado financiero, si es que él te hace estado financiero, si es que solo declara, sería la declaratoria,
pero no te debe, o sea, un reporte que no esté en tu contrato, ¿no? En cambio, el reporte tributario sí está dentro de la plataforma de Clave Sol, así que por supuesto que no le costaría nada dártelo. Es más, si tú entras a Clave Sol y tipeas reporte tributario, te va a salir, pero es mejor que él te lo dé porque te evitas ahí gastar un poco de tiempo por un servicio que debería ser parte de lo que te da tu contador, ¿no? Recuerda que entre más transparente la información, también generas una buena expectativa para el cliente, ¿no? O sea, lo digo porque aquí tenemos un grupo de asesores contables. Yo también soy asesor contable, pero más soy asesor financiero. Yo veo la perspectiva luego de que ya se contrató todo y yo vengo a generar la estrategia. Mi visión es otra, pero lo digo porque muchos de ustedes trabajan con contables externos. Veo aquí una empresa que está conectada. Recuerden que hay un mínimo de información y traten de transparentar la información para generar no solo la buena alianza, sino ayudemos a la expectativa del emprendedor, ¿no? Muchas veces vemos que las finanzas, y muchos me lo dicen, es un tema complicadísimo y no debería serlo, porque con el lenguaje adecuado todos podríamos tener acceso a la educación financiera, que es lo que nos ayudaría hoy por hoy a que menos empresas cierren y tener más trabajo. ¿Las PDT son el reporte tributario? No, las PDT son PDTs. El reporte tributario es algo que se llama y que tiene por título reporte tributario. A ver, cuando yo entro a Clave Sol y pongo declaratoria, tienes razón, va a salir PT, que es la declaratoria mensual. El reporte tributario es algo que genera el sistema a partir de toda la información de facturas, declaratoria de facturas, ya sean que sean tus facturas de venta o las facturas de compra, y al final del mes se genera por la misma plataforma el reporte tributario, que es la suma de toda la declaratoria que se ha dado, ya sea PLAME, ya sea personal, porque recuerda que todo se amarra, ¿no? El PLAME es el personal y todos los gastos que haya de impuestos, está la renta de por medio, pero también nosotros hacemos una declaratoria de registro de compras y de ventas. Entonces, todo eso se alinea al reporte tributario que se llama reporte tributario. Dale copy-paste a este nombre porque esto es tal cual tienes que pedirlo. Por favor, dame el reporte tributario que estás declarando. No importa a aquellos que por si acaso no den todavía o no les den todavía estados financieros, siempre les van a dar reporte tributario, por si acaso. Entonces, siguiendo con el tema, ya sé que son metas, ya sé que es el control de flujo de caja, ya sé que es la revisión de actualización de presupuestos, ya sé que tengo que hacer un match y un comparativo mensual, ya tengo que hacer el versus, ya sé que son KPIs. Entonces, ¿qué más me falta? Entonces, hago un seguimiento de ajustes continuos. Entonces, empiezo a establecer, a ver, cada 15 del mes voy a revisar cómo va mi información y qué tal ha sido el versus. En caso sea poco factible o voy viendo que difiere bastante de mi presupuesto, entonces voy haciendo ajustes, ¿no? De repente muevo mi meta financiera, de repente voy diciendo, ok, mi presupuesto decía que yo iba a contratar personal 5 personas este mes, voy a contratar 3. Voy modificando, pero estos ajustes quincenales, mensuales que voy a hacer, de preferencia quincenales los ajustes, deberían no parar, porque si de repente pasan 2 meses y se ponen a revisar y dicen, oye, yo tenía presupuestado 10.000 y voy 5, entonces no lo voy ajustando durante el año y durante el año me voy dando cuenta que no me tengo que preocupar, o más bien me tengo que sobre preocupar, recontra preocupar para que genere más alianzas, para que haga nuevos tratos o de repente liquide mercadería porque necesito ventas ya. Para eso son las herramientas financieras. Me permiten generar una alerta, me permiten planificar para las decisiones. Y por supuesto está el tema de las alertas, ¿no? O sea, estábamos hablando de eso. ¿Qué pasaría si ya voy viendo que, ok, estamos julio, ya estamos octubre, he movido mis metas, he movido mi presupuesto, pero aún así voy viendo que difiero mucho de lo que yo pensaba? Ok, ¿difieres? Está bien, porque es tu primer año intentando esta nueva estrategia, pero ¿cuánto difieres? Una cosa es diferir 10, 15% y otra 30, 40, 50%, ¿no? Entonces voy generando una escala de alertas. Por ejemplo, yo dije que este mes iba a recibir 5.000. Ok, recibí 4.000, entonces es una alerta ámbar.
Voy recibiendo 3.000, una alerta naranja. Oye, he recibido 1.000, una alerta roja, cuando ya voy viendo que va debajo del 30% de lo que yo tenía comprometido o como meta. Entonces también tengamos límites para el cambio, ¿no? Si yo sé que voy a cambiar mi presupuesto y lo estoy alineando a la realidad, también que sea con un límite, ¿no? No puede ser que te hayas fijado una meta de crecer 50%, 30%, con meta una real, ¿no? 10%, y de repente vas viendo que va a 0%. Entonces, no, pues, no puede ser que mantengas el cero, al menos establezcamos un límite. ¿No puedes crecer 10? Ok, crece 2%, 1%, aunque sea, pero crece. Y algo que les recomiendo mucho, que si bien no es mi área, yo soy financiera, de todo estilo, yo soy un financiero corporativo, es más, pero la cultura colaborativa es buena. Aquellos que tengan ese mindset de que trabajar en grupo está bien, que cada uno haga su trabajo y espero que me des resultados y ya. No, conversen con su trabajador, midan sus expectativas, háblenle de propósito, que genere que esta empresa también es suya, porque de esa manera van a esperar un mejor resultado. Generen una comunicación abierta entre las áreas. Muchas veces veo, y me ha pasado, ¿no?, en empresas, que el área de contabilidad no se habla con el área de finanzas y que ya tienen la información por correo y es todo lo que van a tener. No, acérquense, levanten, que el jefe levante las puertas, abren las puertas y que les dé la información que necesitan, ¿no? Siéntense mensualmente, todos los implicados del negocio, las cabezas, ¿no? No solo el gerente general con los otros gerentes, siéntense con los líderes. ¿Por qué? Porque la cultura colaborativa ayuda no solamente a un buen clima laboral, sino ayuda a setear expectativas, y un empleado con buenas expectativas es un empleado que rinde mejor. Este es un ejemplo de todos los que deberían estar implicados a la hora de evaluar un presupuesto. ¿Quiénes se sientan en la mesa, no? Deberían sentarse todas las áreas. Por ejemplo, este es un ejemplo de áreas, ¿no? Tenemos equipo 1 que, por ejemplo, podría estar combinado todo ventas con todo marketing o todo publicidad con marketing, todos los que se dediquen a vender y además todos los que se dediquen al área administrativa, ¿no? Administración, contabilidad, ventas, logística. Tenemos equipo 2 porque uno es mi front, o sea, con lo que vendo, y el otro es mi back office, son los que me ayudan a generar la operación, pero a la vez también son relevantes para tener el resultado final. Entonces, ¿quiénes se deberían sentar? No todo el equipo, obviamente, no voy a traer al asistente, al practicante, no. Debería sentarse el líder del equipo, deberían sentarse las gerencias, y cada uno de estos equipos debería haberle reportado también al gerente para que venga con información sobre la mesa, que son ustedes, no el emprendedor. Una meta financiera y un flujo de caja. Bueno, no se olviden de que una forma de generar unos pasos es definan el objetivo, que sea medible, ¿no? O sea, ok, voy a crecer 10, 20, 30%, pero ¿cómo? Y sobre todo es que tenga un número, ¿no? No solamente voy a crecer, y no también es cómo, ¿no? Sino cuánto. Evaluar la viabilidad, ¿no? No es lo mismo decir, voy a crecer 50%, no es viable. Estamos en recesión, generen metas realistas, ¿no? 10, 7%, entre 5 y 7% ya está muy bien, de verdad, porque estamos en una coyuntura complicada. Ahora, también recuerden que aquellos que tengan negocios de tecnología o realmente implicados de alguna manera con tecnología, a ellos las crisis les viene bien, ¿no? Porque empieza el trabajo remoto, empieza el trabajo con un cliente de repente de otro país, empieza una alianza latinoamericana. Entonces, ellos más bien se benefician de las crisis, así que aprovechen también esta coyuntura ustedes para generar alianzas de repente con países latinoamericanos y puedan hacerse de partners nuevos, ¿no? Hacer partner de Microsoft, por ejemplo, para tener... ¿Qué logro con esto? Primero, que lograría más clientes. Eso es rápidamente factible. Y lo segundo que lograría es un mejor precio para mis ventas. O sea, no es lo mismo que alguien te venda algo a 100, no sé, a 10.000, que te lo vendan ustedes por puesta de mando, que lo puedan vender de repente a 9.000 y ya pueden agrandar su cartera, ¿no?
establezcan un plan de acción, ¿no? O sea, esto va alineado con la meta financiera, es cómo voy a empezar a crear, por ejemplo, marketing, el tema de publicidad, ¿no? Yo he dicho que voy a invertir 1.000 soles mensuales, ya, pero ¿a partir de cuándo empiezo? Empiezo en enero, ok, o empiezo en marzo, que viene marzo, o que estamos en marzo, ya, de repente marzo ya empiezo en abril. ¿Cómo empiezo? ¿A quién contraté? Si no contraté a nadie, lo voy a hacer yo. ¿Qué canales voy a usar? Si voy a usar estos canales, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer si mis ventas se incrementan, ¿no? Seguir el proceso, o sea, siempre es bueno, no les voy a decir que está bien ser parametrado, porque siempre hay que tener cierta holgura ante las emergencias y coyunturas y entre otras cosas, pero sigan un proceso, ¿no? O sea, si yo sé que mi proceso decía y mi plan de acción decía que primero contrato, por ejemplo, a un experto financiero o primero a un experto en publicidad y marketing y luego al experto financiero, sigamos ese proceso, porque si va alineado y tenía un motivo para hacerse de esa manera, es porque de repente era lo que mi presupuesto permitía. Y por supuesto celebren los logros. Eso es algo que siempre lo recomiendo con todos los clientes. Si creciste 5 o 7%, celebra tu logro, porque no solamente se trata de trabajar, sino hay que disfrutar un poco de la misma empresa para no perder ese propósito y esas ganas de laburar, ¿no? En cuanto al tema de flujo de caja, registra todos los meses, que es lo mínimo que deberías tener ingresos y gastos. Ya si puedes hacerlo quincenal, diario, semanal, perfecto, ya sería lo máximo, pero si vas a empezar, al menos que sea mensual. Establece un periodo de tiempo, es lo que les comento, ¿no? Si voy a hacerlo mensual, que sea todos los meses, que es lo mínimo que debería tener. Si voy a hacerlo semanal, me comprometo a hacerlo semanal. Calculen el saldo inicial, ¿no? Si esto va para aquellos que tengan más de un año o este no es su primer año, recuerden que tienen el saldo anterior, entonces no se olviden de tomar el último saldo de diciembre en todo caso, y si es que no lo tienen tan claro, sumen todos sus estados de cuenta en diciembre, cuánto les quedó de saldo, el saldo final de todos los estados de diciembre, y ese es mi estado inicial de enero, ¿no? Registran las transacciones, ¿no? Muchos de ustedes me decían, pero ¿qué pasa si me compro una maquinaria? ¿Pero qué pasa si me compré, no sé, un camión porque yo me dedico al transporte? O de repente, más pequeñas, ¿no? Operaciones pequeñas. ¿Qué pasa si yo vendo comercio? Y, no sé, vendo ropa, ¿no? Soy comercial. Entonces, eh, ya tengo diferentes productos, pero registra todos, ¿no? O sea, mira tu flujo de caja y ponle precio A, precio B, o sea, no sé, polos a 50 soles, pantalones, y empieza a estimar de manera correcta, pero coloca todas las transacciones. Analiza y evalúa, ¿no? Si voy viendo, sí, voy a pasarlo, y no te preocupes, pero te aconsejo que te quedes hasta el final porque me gustaría mostrarles un flujo ya un poquito más bonito que está alineado con un control de tesorería para aquellos emprendedores que voy viendo. Ahorita les menciono ese caso, voy a terminar. Analicen y evalúen, ¿no? Si voy viendo que durante medio año no se está cumpliendo mi presupuesto, entonces es momento de parar, redirigir mi estrategia y de repente ya no voy a vender más este año, pero voy a controlar mis gastos. Entonces empiezo a analizar cómo voy a empezar a hacerlo, ¿no? No contrato más personal, voy a abaratar un servicio, voy a renegociar ciertos contratos porque necesito que me paguen más rápido, necesito yo pagar más lento. Recuerden que una empresa debería hacer eso, ¿no? Un buen empresario es aquel que cobra rápido pero paga lento. Empiezo a analizar qué puedo hacer, qué acciones puedo tomar para poder lograr esto. Y sobre todo tomo acciones correctivas, ¿no? Si termina el año, por ejemplo, estamos marzo, que es donde empiezan todos sus presupuestos. Si estamos marzo y voy viendo de que no se cumplió para nada lo que dije que se iba a cumplir, y este es mi primer año intentándolo, ok, prueba y error. Pero ¿qué acciones correctivas puedo tomar para yo mismo como emprendedor y cabeza, para de repente hacer una estrategia que sí funcione, ¿no? O sea, de repente le hice mucho caso al marquetero, al vendedor o a mi aliado y yo mismo no hice un análisis correcto sobre el precio del producto, ¿no? Ok,
Ok, como conclusiones tenemos esto, que el control financiero, el flujo y todas las herramientas financieras que puedan tener son relevantes porque los ayudan a alertarse, los ayudan a planificar, los ayuda de repente también a tener un mejor negocio y que pueda crecer en el corto plazo. Tomen decisiones estratégicas, ¿no? O sea, si me conviene, me gusta, no me gusta, no. Si me conviene, pero ¿cómo sé que me conviene? Que me respalde la data, ¿no? Que me respalde mis finanzas, que me ayude de repente este asesor financiero si es que se requiere, pero siempre saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? El tema por eso lo pongo aquí en aprender y aquí en mejorar, el tema del control financiero, siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, vamos generando mes a mes, semestralmente, nuevas estrategias, nuevas soluciones, nuevas puestas, que puedan maximizar mis ingresos y minimizar mis gastos, ¿no? Y por último, no se olviden de que siempre pueden evolucionar, somos perfectibles todos, podemos mejorar siempre. Y bueno, yo les agradezco bastante. No, todavía no se vayan, quiero mostrarles la herramienta. Alguien por acá también me hizo una pregunta del flujo de caja. A ver, les voy a mostrar lo que es un flujo con una macro, ¿no? Esto es bastante sencillo y de hecho lo ha hecho mi partner, Alberto, y seguramente mañana ya le haremos un pase como experto digital. Más o menos un flujo viene así, ¿no? O sea, yo les voy a dar esto. Tengo conceptos. Esto es algo que me da el banco también, que es el tema de un estado de cuenta. Yo tengo un estado de cuenta, pero que va a venir a ser así, ¿no? O sea, yo tengo un estado de cuenta y el estado de cuenta que te da la descripción, cargo, abono, saldo, fecha 1, fecha 2, que es la fecha de cuando ingresó este saldo. Y tú puedes aumentarle de repente más columnas para que te ayude a ti en tu control. Y de esta manera por ejemplo, también puedes agregarle, mira, este cliente me debe la factura, este cliente no me la debe. Vas haciendo tu propio control. ¿Para qué? Porque siempre trabajar al inicio del año te ayuda a ver cuál fue el problema focal o principal que no resolviste para que se genere una repercusión relevante, ¿no? O sea, para que puedas tomar acciones rápido. Entonces yo tengo acá un estado de cuenta de BV, de repente de DSP. ¿Y qué hago? Lo primero es, yo les voy a pasar esta plantilla, así que no se preocupen, no les voy a pedir a ustedes que la elaboren. ¿Qué hago, no? Tengo un cliente A, B, C, D y esto les va a generar un código. Entonces ya sé que mensualmente yo tengo un saldo inicial de 35. Voy a empezar a compararlo con mi presupuesto, evidentemente, pero empiezo a ver que mis ingresos son 309, 139, muy variable, ¿verdad? Entonces voy viendo qué estrategias voy a tomar. Esto es algo que sale directamente del estado de cuenta mensual, tal cual, es la fotografía, ¿no? Esa es una buena forma de empezar un flujo de caja, pero a la vez esta es una herramienta que les puede ayudar a un control de tesorería, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos que yo sé que han ingresado, eso le pasa a la gente que trabaja mucho con ventas, me generan muchas facturitas pequeñas mensuales, ¿no? Y llega un punto donde el cliente dice que me pagó, pero no me pagó. Entonces, ¿cómo hago yo? Empiezo a tener orden, ¿no? Empiezo a reconocer qué facturas son las que han entrado y por qué y de quién. Y con esto también me voy ayudando de las proyecciones que voy teniendo, ¿no? Voy viendo de que hasta septiembre, julio, agosto ya tengo tal monto, voy viendo las salidas que tengo. Algunos por ahí me dicen, oye, pero yo tengo, de lo que mostraste, yo tengo tributos que pagar, ¿no? ¿Cómo lo agrego? Esta es una buena forma. Tengo un pago de planilla, tengo tecnología, no sé, tengo declaratorias, tengo que pagar un plame, una renta, atracciones, tengo pago de préstamos, tengo estos gastos mensuales que ya sé que son fijos, tengo un gasto de terceros que va a ser perenne o como puede ser ocasional, que va a ser un contador, tengo una remodelación de mi oficina, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué hago yo? Le voy a dar al botón de flujo de caja y con la data que yo ya que ya ingresé de los estados de cuenta, no solamente va a generar un control de tesorería, sino a la par me debería generar un flujo de caja, que ahorita supongo que por la... Ah,
ya está. Entonces ya me generó el flujo de caja. Solo tienen que llenar estados de cuenta que en verdad solamente es copiar y pegar porque el banco debería dárselos en digital, así que es copiar y pegar sus estados y ya tienen con este botón flujo de caja o de repente lo hice mal, entonces lo borro, pues, ¿no? Lo borro y lo vuelvo a empezar. Quiero aumentarle más criterios de repente. Y con eso también me voy a generar un control de tesorería y esto va a salir directamente de la data que ustedes alimenten aquí, que son sus estados de cuenta, ¿no? Esto también sí lo van a tener. De preferencia yo sugiero que lo alineen con la clase de mañana. No sé si tienen alguna pregunta antes del cierre. ¿Ya no? Hola. Correcto, Mayra. Ahí a todos los participantes, quienes tengan alguna consulta, le invitamos a encender su micrófono, de repente trasladar las consultas a través. ¿Cómo compartirán el material? Bueno, yo se lo Estaba paso a... interesante el curso, Ay, ¿verdad? gracias. El curso está muy interesante, ¿no? Para tener conocimiento de todos tus aportes financieros y poder manejar la empresa. Les agradezco mucho a la expositora. Muchas gracias por todo. Gracias. No, un placer. Me encanta el tema. ¿Cuáles son mis redes y mi contacto? Está aquí. Antes que me vaya. Antes que me vaya, está al inicio. Estas son mis redes, este es mi contacto. Actualmente yo trabajo en una ONG, como trabajo en proyectos financieros de gran envergadura. A la par doy estas clases y también soy asesor financiero, así que si tienen una pregunta puntual, siempre me gusta ayudarlos. Voy a pasar mi teléfono por aquí, mi correo por aquí, perdón. Es el de bueno. No sé si tienen alguna consulta adicional respecto al tema de repente. En cuanto a la plantilla, chicos, ay, muchas gracias, Marisol. En cuanto a la pregunta de cómo se comparte el material, bueno, me pueden escribir a las redes si quieren un material adicional, tengo plantillas, pero justo se anticipó Jean Paul, que es la persona que me contacta para esos talleres que me gustan bastante. Y él es también a quien yo le paso las plantillas y me imagino que se las reparte a ustedes. Así funciona, ¿verdad, Jean Paul? Correcto, Mayra. De por sí, ahí estamos compartiendo en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Eh, por el momento estamos tratando de gestionar un espacio, vamos a crear una landing en el cual van a Ah, poder ver, en este caso, los materiales, las videollamadas que nosotros estamos haciendo para que ellos puedan revisarlo y adicionalmente, para aquellos que estén interesados, bueno, pueden ahí incorporarse en el grupo de WhatsApp y por ese medio estaríamos compartiendo en este caso, este, los Jean Paul, materiales. si puedes, agrégame por favor a ese grupo porque el material siempre va cambiando. De repente también vienen nuevas consultas y más material se va compartiendo. Yo tengo a veces material diario, estamos abriendo en mi ONG, estamos abriendo nuevas redes sociales, así que hasta que lo hagamos, porque tenemos nueva página web, hasta que lo hagamos, tenemos este material también bonito, nuevo, que a veces son, no sé, unos posts cortos que ayudan al día a día a pensar nuevas experiencias, nuevas expectativas, a ir compartiendo de todo. Si es posible para ti, agrégame a ese WhatsApp. Si no lo es, ok, te paso el material. Igual la clase de mañana, chicos, se conecta con esta. Está más referida al análisis de estados financieros y también a estrategias financieras, ¿no? Y también podemos conversar un poquito del tema de financiamiento, que sé que siempre es la principal consulta de siempre la mayoría de emprendedores, ¿no? ¿Con quién, en qué momento me financio y demás? Bueno, sin más, les agradezco muchísimo su participación. Siempre dispuesta a ayudar. Por favor, siempre seamos buenos emprendedores, buenos empresarios. Y siempre aquellos profesionales que también estaban conectados, que he visto que estaban ofreciendo servicios, por favor, cuidemos nuestros costos, cuidemos también la calidad del servicio y sobre todo el costo que le brindamos a los emprendedores,
que mueven un PBI tan relevante en el Perú y son los que menos tienen ayuda. Así que, por favor, seamos justos todos. Y bueno, ha sido un placer. Me despido hasta mañana. Sí, si estás en Correcto, duda, te va a Mayra, servir el sí. curso. Chao, ¿Qué tal? chao, chao. Listo, Mayra, muchas gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.